el día de la boda de mi hija, sorprendí a mi marido besando a otra mujer. Fue en ese momento que mi vida, que creía perfecta, comenzó a desmoronarse, pero no dejé que esto quedara impune y decidí actuar. En el corazón vibrante de Sevilla, donde las plazas siempre estaban animadas y las familias se reunían para largas charlas al atardecer, vivía una familia que parecía salida de un sueño. Noelia y Gustavo eran el tipo de pareja que inspiraba admiración. Con más de 20 años de matrimonio, habían construido juntos una vida marcada por la estabilidad y la complicidad, y nada parecía capaz de romper el lazo que los unía. Noelia era una mujer de personalidad fuerte, pero al mismo tiempo dulce y acogedora. Su presencia irradiaba serenidad, y era conocida por anteponer siempre la felicidad de los demás a la suya. Gustavo, por otro lado, tenía un carácter más relajado, pero poseía un sentido de responsabilidad que inspiraba confianza en todos a su alrededor. El equilibrio entre ambos creaba una relación que parecía inquebrantable. En el centro de esta unión estaba Alma, la única hija que personificaba todo el amor entre ellos. Desde pequeña, Alma era el orgullo del hogar. Su sonrisa iluminaba los días más grises, y su personalidad afectuosa hacía que fuera querida por todos los que la conocían. Además de cariñosa, era talentosa, le encantaba cantar y dibujar, y sus padres siempre alentaron sus pasiones, creyendo que su futuro sería brillante. La vida de Noelia y Gustavo giraba en torno a Alma. Se dedicaron intensamente a criarla, y todo parecía funcionar como un engranaje perfectamente ajustado. Incluso después de tantos años juntos, el amor entre ellos parecía intacto. Pequeños gestos cotidianos, como una sonrisa cómplice o una broma privada, demostraban que, a pesar del tiempo, seguían valorando la presencia del otro. Para quienes los observaban desde fuera, era difícil no ver la historia de aquella familia como algo digno de admiración. No tenían grandes lujos, pero poseían algo más valioso, una conexión genuina. Sus vidas estaban hechas de rutinas simples, como cenas tranquilas en el patio o largas conversaciones sobre los sueños de Alma. Era el tipo de armonía que muchos sueñan alcanzar, pero pocos logran. Noelia se sentía realizada. Cada elección que había hecho en su vida parecía haber valido la pena, especialmente al ver el resultado reflejado en la sonrisa de su hija. Gustavo compartía ese sentimiento, orgulloso de tener a su lado una esposa tan dedicada y una hija que era la prueba viva del amor entre ellos. Los años pasaron rápidamente, y Alma, la niña que iluminaba la casa con su dulzura, se transformó en una joven mujer de personalidad encantadora. Para Noelia y Gustavo, ver crecer a su hija fue una mezcla de orgullo y nostalgia. Cada logro de Alma parecía ser una extensión del amor y cuidado que habían dedicado a ella. Alma no solo era hermosa, sino también una persona de corazón genuino. Su bondad hacía que todos a su alrededor se sintieran acogidos, y su sonrisa, tan dulce como en la infancia, dejaba una marca en quienes cruzaban su camino. Mientras Noelia veía en su hija una continuación de su vida, Gustavo la percibía como una realización personal, una prueba de que todo lo que habían construido había dado frutos. Fue durante los años de universidad cuando Alma conoció a Santiago, un joven que parecía salido de un sueño. Alto, simpático y de mirada serena, tenía un aura de confianza que cautivaba fácilmente. Santiago era músico, y su pasión por el arte lo hacía ver la vida de una forma ligera y apasionada. Desde el primer encuentro, Alma se sintió atraída por su energía tranquila y por la forma cuidadosa en que trataba a las personas. La relación comenzó de forma sencilla, casi casual. Alma y Santiago se encontraban entre clases, conversaban sobre música, películas y sueños. Él era sensible, siempre atento a lo que ella decía, y parecía entender la esencia de quien Alma era. Noelia quedó encantada al escuchar a su hija hablar de él por primera vez, describiéndolo con una mezcla de timidez y entusiasmo. Los meses se convirtieron en años, y el noviazgo evolucionó. Santiago no solo conquistó a Alma, sino también a sus padres. Gustavo lo trataba como un amigo, alguien con quien podía hablar sobre la vida y las cosas del día a día. Por su parte, Noelia, con su corazón siempre atento a los detalles, sentía que el joven traía algo especial a la vida de su hija.
Él parecía genuinamente comprometido en hacer feliz a Alma, y eso era todo lo que ella deseaba. Santiago también venía de una familia humilde y llena de valores, lo que hacía que entendiera la importancia del respeto y la colaboración. Durante un almuerzo familiar, sorprendió a Noelia con un gesto simple pero significativo, ayudó a servir la mesa y se aseguró de elogiar sinceramente la comida. Para ella, eran esos pequeños detalles los que mostraban quién era él realmente. Un día, Alma llegó a casa con los ojos brillando más de lo habitual. Se sentó junto a su madre y, sosteniendo delicadamente las manos de Noelia, le contó que Santiago le había pedido matrimonio. El momento estuvo cargado de emoción, con lágrimas silenciosas rodando por el rostro de Noelia mientras escuchaba los detalles. Santiago había planeado todo con cuidado, eligiendo un lugar especial y una forma sencilla pero llena de significado para hacer la propuesta. Para Gustavo, la noticia fue recibida con una mezcla de alegría y sorpresa. Siempre supo que ese momento llegaría, pero enfrentarlo era diferente. Ver a Alma lista para emprender su propia vida le hacía darse cuenta de lo rápido que había pasado el tiempo. A pesar de ello, no ocultaba el orgullo de saber que su hija había elegido a alguien que realmente parecía merecerla. Los preparativos para la boda trajeron una nueva energía al hogar. Noelia se sumergió de lleno en los planes, queriendo que todo saliera perfecto. A pesar del entusiasmo, tenía momentos de reflexión en los que se encontraba pensando en cómo cambiaría su vida tras la boda de Alma. No era tristeza, sino una nostalgia anticipada, una sensación de que una parte importante de su historia estaba a punto de dar vuelta a una página. Gustavo también sentía el impacto del cambio, aunque lo demostraba de manera diferente. Pasaba más tiempo junto a Alma, haciéndole preguntas sobre el futuro y asegurándose de que ella supiera que siempre podía contar con él. En momentos más íntimos, cuando estaban solo los dos, Gustavo dejaba escapar pequeños consejos e historias del pasado, como si quisiera dejar parte de su sabiduría a su hija antes de que comenzara su nueva etapa. El día de la boda llegó como un soplo de felicidad. El sol iluminaba Sevilla con un brillo especial, y había una energía en el aire que parecía bendecir ese momento tan esperado. Para Noelia, era un cúmulo de emociones latiendo en su corazón. Sentía orgullo, alegría e incluso una leve nostalgia al ver a su hija, Alma, vestida de novia, lista para iniciar su nueva vida junto a Santiago. Gustavo compartía la emoción, aunque la expresaba con sonrisas y palabras alentadoras para Alma. Cuando llegó la noche y la fiesta llenó el salón, la alegría era contagiosa. El lugar estaba lleno de música, risas y conversaciones animadas. Alma y Santiago irradiaban felicidad, como si el mundo a su alrededor hubiera desaparecido. Noelia, que siempre había sido detallista, se sintió aliviada porque todo había salido perfecto hasta ese momento. Se permitió un instante de pausa. Decidió salir a respirar un poco, disfrutando de un rincón tranquilo del jardín iluminado por pequeñas luces que parecían estrellas caídas. Gustavo se había alejado unos minutos antes, mencionando que necesitaba resolver algo rápidamente. Noelia no le dio mucha importancia. Después de todo, a Gustavo siempre le gustaba asegurarse de que todo estuviera en orden en eventos importantes. Mientras caminaba distraída, la risa de una mujer llamó su atención. Era un sonido familiar, algo que agitó sus sentidos. Noelia siguió el sonido instintivamente, como si algo dentro de ella la estuviera guiando. Al doblar la esquina de una zona reservada del salón, lo que vio hizo que el suelo desapareciera bajo sus pies. Gustavo estaba allí, cerca de una de las columnas, besando a Sofía, la madrina de la boda y su mejor amiga. La escena parecía congelada en el tiempo. Estaban tan absortos que no se dieron cuenta de la presencia de Noelia. Por un momento, pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada, pero la mirada cariñosa que Gustavo dirigió a Sofía disipó cualquier duda. Su corazón se aceleró, y una mezcla de sorpresa y dolor se apoderó de su cuerpo. Pero, en lugar de actuar por impulso, como tal vez esperaría, Noelia sintió una calma extraña invadirla. No era indiferencia, sino algo más profundo, un autocontrol que solo se manifiesta en momentos extremos. Con manos firmes,
aunque temblando por dentro, sacó el celular del bolsillo. Ajustó la cámara, asegurándose de capturar la escena sin ser notada. Tomó varias fotos, cada una era un golpe silencioso a su confianza. Cuando finalmente se dio por satisfecha, guardó el celular y respiró hondo, intentando contener la tormenta que amenazaba con explotar dentro de ella. Sabía que no podía confrontarlos allí. No ese día, no en ese momento. Era la boda de su hija, y nada, absolutamente nada, podía arruinar la felicidad de Alma. Noelia sabía lo que ese día significaba para ella, y no permitiría que la traición de Gustavo empañara lo que debía ser un hito en la vida de su hija. Regresó a la fiesta con una sonrisa forzada pero convincente. Era una máscara que ocultaba el dolor que latía en su pecho. Mientras cruzaba el salón, veía los rostros de los invitados, parientes, amigos, personas que admiraban a su familia, y sentía una mezcla de vergüenza y rabia crecer dentro de ella. ¿Cuántos de ellos sabrían lo que estaba pasando? ¿Acaso había señales que ella había ignorado? Noelia encontró a Alma en la pista de baile, riendo mientras giraba en los brazos de Santiago. La mirada radiante de su hija fue suficiente para que reuniera fuerzas y mantuviera la compostura. Se unió a Gustavo en un momento estratégico, manteniendo el control absoluto de la situación. Él ni siquiera sospechaba lo que ella había visto, actuando con la naturalidad de quien cree que su secreto está a salvo. Sofía también volvió a la fiesta como si nada hubiera pasado. Noelia observaba cada uno de sus movimientos con atención, cada gesto parecía un insulto a su confianza. Era difícil aceptar que la mujer que ella consideraba una amiga cercana estuviera involucrada en algo tan cruel. Pero, en ese momento, el plan ya comenzaba a tomar forma en su mente. La noche continuó, y Noelia desempeñó su papel con maestría. Sonrió a los invitados, participó en las fotos e incluso intercambió algunas palabras cariñosas con Gustavo, como solía hacer normalmente. Nadie, ni siquiera Sofía, podía sospechar lo que pasaba por su cabeza. Mientras los invitados se despedían y el ambiente de la fiesta llegaba a su fin, Noelia sabía que esa noche marcaría algo más que el inicio de la nueva vida de su hija. Era también el inicio de una transformación silenciosa dentro de ella. La mujer que siempre había puesto a los demás en primer lugar ahora estaba decidida a actuar, pero en el momento oportuno. Y así, entre sonrisas y despedidas, Noelia cargaba consigo un secreto devastador, y la prueba que podría cambiarlo todo. Mientras observaba a Alma y Santiago salir bajo una lluvia de pétalos, Noelia se hizo una promesa: protegería a Alma, cuidaría de su felicidad a cualquier costo. Pero, cuando llegara el momento, Gustavo y Sofía enfrentarían las consecuencias de sus elecciones. Los días que siguieron a la boda fueron un torbellino de emociones para Noelia. El dolor por la traición de Gustavo era como una herida abierta, difícil de ocultar, incluso de sí misma. Pero, como siempre, ella puso a los demás en primer lugar. No permitiría que nada, ni siquiera su sufrimiento, perturbara la nueva etapa de la vida de Alma. Sin embargo, cuando estaba sola, sin la presencia constante de su hija, la realidad parecía asfixiarla. Cada vez que Gustavo hablaba o se movía por la casa, el peso de lo que ella sabía aumentaba. Él seguía actuando con normalidad, como si no tuviera nada que esconder, y eso solo incrementaba la indignación de Noelia. Una noche silenciosa, mientras Gustavo dormía, Noelia tomó el celular y abrió las fotos que había tomado el día de la boda. Cada imagen era una prueba irrefutable, un recordatorio del momento en que la confianza que tenía en su esposo se había hecho añicos. Sabía que no podía cargar con ese peso sola por mucho tiempo más. Después de pensarlo mucho, Noelia tomó una decisión. Necesitaba contárselo a alguien, pero no a cualquier persona. La elección era clara: Enrique, el esposo de Sofía. Tenía derecho a saberlo. Al igual que ella, Enrique merecía conocer la verdad y decidir qué hacer con ello. A la mañana siguiente, mientras Gustavo salía para trabajar, Noelia le envió un mensaje a Enrique pidiéndole que se encontraran. Le dijo que tenía algo muy grave que contarle, algo sobre su esposa. Enrique respondió rápidamente:
fijando un breve encuentro en un restaurante sencillo. El día acordado, Noelia llegó al restaurante antes que Enrique. Estaba nerviosa, sosteniendo el celular con fuerza mientras pensaba en las palabras que usaría para contarle lo que había visto. Cuando Enrique llegó, con su manera siempre tranquila, Noelia sintió un nudo en la garganta. Era un buen hombre, y saber que ella sería la responsable de destruir la confianza que tenía en su esposa la angustiaba. Noelia, qué gusto verte. ¿Algún problema? Pareces tensa, dijo Enrique, sin sospechar lo que estaba por venir. Ella respiró hondo antes de comenzar. Enrique, lo que voy a contarte no es fácil. Descubrí algo el día de la boda de Alma, y pensé que debía saberlo. Él frunció el ceño, confundido. ¿Lo descubriste qué? ¿Qué pasó? Noelia, con manos temblorosas, sacó el celular de su bolso y abrió las fotos que había tomado el día de la boda. Le mostró la primera, una imagen clara de Gustavo y Sofía besándose en un rincón aislado del salón. El rostro de Enrique cambió instantáneamente. Primero fue incredulidad, seguida de una expresión de profundo dolor. Miró a Noelia en silencio, como esperando que ella dijera que aquello era algún tipo de error. Y Enrique, lo vi con mis propios ojos. Tomé estas fotos porque sabía que necesitaba pruebas. No quería creerlo, pero, aquí está. Él permaneció en silencio durante unos minutos, mirando fijamente las fotos. Luego pasó las manos por su rostro, visiblemente afectado. Y siempre confié en ella. Siempre. ¿Y ahora esto, con Gustavo, de todas las personas? Lo siento mucho, dijo Noelia, sinceramente. Sé cómo te sientes. Estamos pasando por el mismo dolor. Enrique sacudió la cabeza, intentando organizar sus pensamientos. ¿Qué piensas hacer con esto, Noelia? Quiero enfrentarlos, pero no de cualquier manera. Necesitan entender el impacto de lo que han hecho, y debemos hacerlo de forma que no puedan eludir la responsabilidad. Noelia entonces compartió su idea de un enfrentamiento durante un evento familiar. Enrique estuvo de acuerdo, pero ambos se dieron cuenta de que necesitaban algo más simbólico, algo que hiciera el momento aún más impactante. Fue entonces cuando, al regresar a casa esa noche, Noelia tuvo una idea inesperada: usar un pastel como pieza central del plan. No sería un pastel cualquiera, sino uno que llevaría las fotos del beso, expuestas de una manera peculiar. A la mañana siguiente, Noelia fue a la pastelería de Julia, su amiga de toda la vida. Julia era una mujer talentosa, conocida por crear pasteles increíbles para bodas y eventos importantes. Noelia sabía que podía confiar en ella para llevar a cabo el pedido, aunque fuera el más extraño que jamás hubiera hecho. Cuando llegó a la pastelería, Julia la recibió con la misma sonrisa acogedora de siempre. Noelia. ¡Qué sorpresa verte! ¿Qué te trae por aquí? ¿Algún evento especial? Noelia dudó un momento antes de responder. En realidad, Julia, necesito algo muy específico. Y necesito tu discreción. Julia frunció el ceño, curiosa, pero asintió con la cabeza. Claro, Noelia. Dime qué necesitas. Noelia respiró hondo y luego explicó su idea. Contó que necesitaba un pastel grande y elegante, algo que luciera sofisticado a primera vista, pero que tuviera una cobertura comestible estampada con una imagen muy especial. ¿Qué imagen sería esa?, preguntó Julia, intrigada. Noelia entonces le mostró las fotos del beso entre Gustavo y Sofía. Julia quedó boquiabierta, llevándose la mano a la boca en señal de asombro. Dios mío, Noelia. ¿Esto es en serio? Más serio de lo que me gustaría, respondió ella, con una sonrisa triste. Julia, necesito que este pastel sea impecable. Quiero que sea el centro de atención en el almuerzo que voy a organizar. Es mi manera de exponer la verdad. Julia, aunque sorprendida, aceptó el pedido sin dudar. Puedes contar conmigo, Noelia. Haré el pastel exactamente como lo imaginaste.
Y prometo que no diré nada a nadie. El día del almuerzo llegó, y la casa de Noelia estaba impecable. La mesa, decorada en el jardín, parecía sacada de un catálogo, con flores frescas y vajilla elegante que reflejaban el cuidado que Noelia había puesto en cada detalle. Para los invitados, no era más que otra celebración familiar, un momento de unión y alegría. Sin embargo, para Noelia y Enrique, ese sería el escenario de una revelación que cambiaría sus vidas para siempre. Gustavo estaba animado, saludando a familiares y amigos que llegaban, sin sospechar nada. Caminaba por el jardín con la soltura de alguien que creía tener el control, mientras Sofía, siempre encantadora, parecía disfrutar cada momento, conversando con todos y mostrando su carisma habitual. Noelia mantuvo la calma. Sonreía a los invitados y se ocupaba de asegurarse de que todo estuviera perfecto. Pero, por dentro, sentía el corazón latir más rápido. Enrique llegó poco después, trayendo un aire de seriedad que pocos notaron, pero que para Noelia era evidente. Cruzaron una mirada rápida, sin palabras, pero cargada de comprensión. Poco antes de que se sirviera el almuerzo, Julia llegó con el pastel. Estaba cubierto por una caja discreta, que ocultaba la verdadera sorpresa. Noelia la recibió en la cocina, agradeciéndole con un abrazo apretado. ¿Está perfecto, Julia? Él le preguntó, tratando de controlar la ansiedad. Está impecable. Espero que esto te ayude a lograr lo que necesitas, respondió Julia, tomando las manos de Noelia por un momento antes de marcharse. El pastel fue colocado en un lugar estratégico, fuera de la vista de los invitados, mientras todos se acomodaban en la mesa. Las conversaciones eran animadas, y el ambiente relajado llenaba el lugar. Noelia y Enrique esperaron pacientemente, aguardando el momento adecuado para actuar. Cuando el almuerzo terminó y los invitados comenzaron a compartir historias y risas, Noelia se levantó, llamando la atención de todos. Antes de concluir este día maravilloso, preparé algo especial para ustedes. Un regalo que simboliza la importancia de la familia y la confianza. Los invitados murmuraron con entusiasmo, curiosos por saber de qué se trataba. Gustavo sonrió, orgulloso, y Sofía miró a Noelia con expresión de curiosidad. Noelia hizo una señal a Enrique, y juntos llevaron el pastel a la mesa central. Estaba cubierto con una tapa decorativa, ocultando la imagen que había sido cuidadosamente estampada. Este pastel fue hecho con mucho cariño, comenzó Noelia, mirando a su alrededor, con una voz firme. Pero también lleva algo muy importante, la verdad. Una verdad que necesita ser vista por todos aquí. Con un movimiento lento, Noelia retiró la tapa, revelando la imagen que estaba en la parte superior del pastel. La foto de Gustavo y Sofía besándose en la boda de Alma quedó a la vista de todos, y el silencio que siguió fue casi ensordecedor. Los invitados miraron la imagen con asombro, murmurando entre ellos mientras la sorpresa llenaba el ambiente. Algunos se llevaron las manos a la boca, otros simplemente quedaron paralizados. Gustavo, que al principio parecía confundido, pronto entendió lo que estaba ocurriendo. Su expresión cambió de sorpresa a pánico. «Noelia, ¿qué es esto?», preguntó, levantándose de la silla, intentando mantener la calma. «Es la verdad, Gustavo», respondió Noelia, su voz firme, pero sin perder el control. «La verdad sobre ti y Sofía». Sofía quedó inmóvil, el rostro rojo y las manos temblorosas. «Noelia, estás interpretando esto de forma equivocada», intentó argumentar, con la voz temblorosa. «¿Equivocada?», intervino finalmente Enrique, su voz cargada de indignación. «¿De verdad crees que hay algo que interpretar, Sofía? Las fotos no mienten. Me traicionaste, y lo hiciste con alguien que consideraba mi amigo». Las miradas de todos ahora estaban fijas en Gustavo y Sofía. Los murmullos habían dado paso a una atmósfera pesada, cargada de reprobación. «Noelia, por favor, hablemos de esto en privado», suplicó Gustavo, intentando acercarse a ella. Noelia dio un paso atrás, levantando la mano. «Ya no hay más conversaciones, Gustavo.
Pasé días pensando en cómo hacer esto, en cómo confrontarte sin destruir todo a nuestro alrededor. Pero me di cuenta de que ustedes necesitan enfrentar esto delante de todos los que siempre creyeron en ustedes. Enrique miró a Sofía, con los ojos llenos de tristeza. Destruiste nuestro matrimonio, Sofía. Destruiste la confianza que tenía en ti. ¿Y por qué? ¿Por qué valió la pena? Sofía, sin palabras, intentó balbucear una excusa, pero fue interrumpida por Noelia. Ya no vale la pena mentir. Yo lo sé, Enrique lo sabe, y ahora todos lo saben. Hiciste tu elección, Gustavo. Sofía también. Y ahora tendrán que lidiar con las consecuencias. Los invitados permanecieron en silencio, claramente incómodos, pero nadie intentó intervenir. Algunos parecían compadecerse de Noelia y Enrique, mientras que otros lanzaban miradas de desprecio a Gustavo y Sofía. Finalmente, Noelia dio un paso adelante y, con una voz tranquila pero firme, declaró: Gustavo, nuestro matrimonio ha terminado. Y Sofía, espero que haya valido la pena destruir lo que teníamos. Pero quiero que sepan algo, no fueron ustedes quienes ganaron. Todavía estoy aquí, y voy a reconstruir mi vida con la dignidad que intentaron quitarme. Enrique, a su lado, añadió, y yo haré lo mismo. Ya no viviré junto a alguien que me traicionó de esta manera. Gustavo y Sofía, humillados, quedaron en silencio, incapaces de reaccionar. Poco a poco, los invitados comenzaron a levantarse, claramente inseguros sobre qué hacer. Algunos se acercaron a Noelia y Enrique para ofrecerles apoyo, mientras que otros se marcharon discretamente. Después del enfrentamiento en el almuerzo, la vida de Noelia cambió drásticamente. Gustavo se fue de casa esa misma semana, dejando atrás no solo la vida que habían construido juntos, sino también la confianza que Noelia jamás recuperaría. El silencio que se instaló en la casa fue difícil de soportar los primeros días, pero, al mismo tiempo, trajo un extraño alivio. Alma, quien había sido protegida de la revelación durante la boda y el almuerzo, pronto se dio cuenta de que algo estaba mal. Cuando regresó de su luna de miel y visitó a su madre, la encontró sola en casa, con signos evidentes de agotamiento emocional. Se sentaron juntas en la sala, y Noelia, con calma, le contó toda la verdad. Mamá, comenzó Alma, con lágrimas en los ojos. No puedo creer que él haya sido capaz de esto. Noelia tomó las manos de su hija, tratando de tranquilizarla. Y no quería que te enteraras de esta manera, Alma, pero ya no podía ocultarlo. Lo que pasó no tiene nada que ver contigo. Gustavo tomó sus decisiones, y ahora yo necesito empezar de nuevo. Alma lloró, no solo por el dolor de su madre, sino por la decepción con su padre. Aún así, dejó claro que estaría al lado de Noelia en cada paso del camino. Voy a estar contigo, mamá. Vamos a superar esto juntas. La fortaleza de Alma se convirtió en un pilar para Noelia. Aunque el dolor de la traición seguía siendo un peso constante, tener a su hija a su lado ayudaba a enfrentar los días difíciles. Juntas, decidieron que era hora de cambiar. El primer paso fue transformar la casa. Noelia quería deshacerse de todo lo que le recordaba a Gustavo, pero, en lugar de simplemente tirar las cosas, optó por renovar los espacios. Pintó las paredes, cambió los muebles antiguos y añadió colores que nunca se había atrevido a usar antes. La casa, que antes parecía reflejar el equilibrio estático del matrimonio, ahora era un reflejo vibrante de la mujer en la que Noelia se estaba convirtiendo. Enrique, por su parte, enfrentaba sus propios desafíos. Tras pedir el divorcio de Sofía, se mudó a un pequeño apartamento, lejos de todo lo que le recordaba a ella. Sin embargo, encontró en Noelia una amiga inesperada. Continuaron en contacto, compartiendo sus luchas y victorias, y, poco a poco, se apoyaban mutuamente en los momentos más difíciles. Parece que lo estás manejando mejor que yo, dijo Enrique en una llamada telefónica una noche. Noelia rió suavemente. O tal vez lo parezca, pero hay días en los que solo quiero quedarme en la cama. Solo que ahora sé que tengo que seguir adelante. Por mí, por Alma,
y porque lo merezco. Sí, lo mereces, respondió Enrique con sinceridad. Mientras Noelia reconstruía su vida, también enfrentaba desafíos financieros. Con la partida de Gustavo, muchas responsabilidades recayeron sobre sus hombros. Decidió empezar a dar clases de cocina, algo que siempre le había encantado pero que nunca había convertido en una profesión. El pequeño curso, organizado en la renovada cocina de su casa, pronto atrajo a alumnos interesados. Noelia descubrió un nuevo propósito y, con él, una fuerza que no sabía que tenía. Alma, fiel a la promesa que le había hecho a su madre, siempre estaba cerca. Entre su nuevo matrimonio con Santiago y su propia rutina, encontraba tiempo para ayudarla a promocionar las clases y organizar los materiales. Eres increíble, mamá. Creo que nunca te había visto tan fuerte, dijo Alma un día mientras ayudaba a organizar la despensa para una clase. Y no es que sea fuerte, hija mía. Es que no tengo otra opción, respondió Noelia con una sonrisa que mezclaba tristeza y determinación. Enrique, por su parte, volvió a enfocarse en el trabajo. Como ingeniero, pasaba los días sumergido en proyectos, tratando de encontrar un equilibrio entre el dolor que aún sentía y la necesidad de seguir adelante. Poco a poco, comenzó a salir más, a conocer gente nueva y a explorar cosas que antes no hacía. Con el tiempo, Noelia y Enrique se dieron cuenta de que sus vidas estaban tomando direcciones completamente diferentes. Aunque seguían siendo amigos, sus caminos individuales eran un recordatorio de que el dolor que compartieron había sido un punto de partida, no un destino. Noelia encontró alegría en las pequeñas cosas, una nueva receta que resultaba bien, una clase llena de alumnos satisfechos, una conversación al atardecer con Alma. La boda de su hija se convirtió en un punto de luz en su vida, algo que miraba con esperanza y orgullo. Mamá, mereces ser feliz, dijo Alma en una ocasión. Si alguien merece una segunda oportunidad en la vida, eres tú. Esas palabras quedaron en la mente de Noelia. Empezó a salir más, a socializar con amigas de antes y a redescubrir cosas que había dejado de lado durante los años de matrimonio. Comenzó a ir a exposiciones, a bailar en pequeñas fiestas comunitarias e incluso a considerar la idea de viajar, algo que siempre había soñado pero que nunca se había atrevido a hacer sola. Por otro lado, Gustavo intentó, sin éxito, una reconciliación. Envió mensajes y llamó varias veces, pero Noelia se mantuvo firme. Noelia, tenemos una historia, comenzó él en una llamada. Teníamos, Gustavo. Ahora, lo único que tenemos son elecciones diferentes. Tú tomaste las tuyas, y yo estoy tomando las mías. Esa fue la última vez que hablaron. Para Noelia, aquello fue un cierre definitivo, un punto final en una historia que, durante mucho tiempo, había definido su vida. Noelia nunca imaginó que ese día, que debería haber sido un momento de felicidad, terminaría siendo el inicio de una gran transformación en su vida. Pero, con valentía y determinación, enfrentó el dolor de la traición y demostró que es posible empezar de nuevo, incluso cuando todo parece derrumbarse. ¿Y tú, qué harías en su lugar? ¿Tendrías la calma para planear tu reacción o actuarías en el calor del momento? Cuéntanos en los comentarios cómo enfrentarías una situación tan difícil.